Sacar del fondo un barco hundido cuesta más que construirlo desde cero. Es un dato absurdo que va en contra de cualquier lógica financiera sensata, pero es la pura verdad. Cuando una caja de hierro enorme, con un peso de decenas de miles de toneladas, se va al fondo, se convierte al instante en un agujero negro sin fondo para el dinero. Uno pensaría, ¿para qué tocar siquiera lo que ya se hundió? Que se quede ahí abajo, alimentando peces y entreteniendo buzos. Pero no, la humanidad se empeña en gastar cientos de millones de euros, en arriesgar la vida de los mejores buzos del planeta y en inventarse esquemas de ingeniería de locos, solo para arrancar un montón de chatarra oxidada y sacarlo a la superficie. La ingeniería del reflotamiento de barcos es la atracción más cara, más peligrosa y más disparatada del mundo, donde un pequeño error de cálculo convierte un barco gigante en un montón de chatarra en pleno proceso de izado. La razón principal por la que estas operaciones descomunales llegan a hacerse es el terror ecológico y el bloqueo de las rutas marítimas. Cuando un barco grande se acuesta en el fondo, en medio de una autopista marítima con mucho tráfico, paraliza el negocio. Las pérdidas por el parón del resto de los barcos superan enseguida el coste de cualquier operación de rescate. Y encima, dentro de cada monstruo de hierro hundido, quedan miles de toneladas de combustible, aceite y otros químicos tóxicos. Si toda esa mezcla empieza a filtrarse cerca de una costa turística, las multas y la catástrofe ecológica simplemente hunden a la empresa propietaria. Así que toca pagar. Y pagar tanto que solo un puñado de empresas especializadas en el mundo tienen la tecnología y las agallas para meterse en semejante trabajo. Es un negocio de apuestas altísimas, donde están en juego la reputación, miles de millones y vidas humanas. Todo el proceso de reflotamiento es una guerra constante contra la física, el agua y un peso descomunal. Cuando un barco se hunde, deja de ser simple hierro tirado en el fondo. El agua llena cada espacio interior, cada camarote y cada bodega. Además, el barco suele quedar chupado por el lodo del fondo, que lo sujeta con una fuerza de garra mortal. Ese efecto de succión contra el fondo es tan brutal que los ingenieros tienen que aplicar una fuerza que multiplica varias veces el peso limpio del propio barco solo para despegarlo del lecho marino. La hidrodinámica y las leyes de Arquímedes a esa profundidad empiezan a jugar en contra de la gente. Si intenta simplemente tirar del barco hacia arriba con grúas potentes, los cables de acero, gruesos como la pierna de una persona, revientan como hilos podridos y el casco se parte en varios pedazos. El método más popular y a la vez más caprichoso para devolverle la vida a un barco es usar aire y pontones gigantescos. Funciona como los manguitos de los niños para la piscina, solo que a escala de infierno industrial. Los ingenieros fijan a los costados del barco hundido unos depósitos metálicos o de tela, enormes y vacíos. Después los buzos bajan a una profundidad de varias decenas de metros, es decir, cientos de pies, arriesgándose a sufrir el mal de descompresión o simplemente a morir aplastados, y conectan las mangueras. El siguiente paso es expulsar el agua. Unos compresores potentes en la superficie empiezan a inyectar aire comprimido ahí dentro. El agua sale, los pontones ganan flotabilidad y empiezan a tirar del barco hacia arriba. En ese momento arranca el verdadero circo del equilibrio. Si el aire entra por un lado un poco más rápido, o si uno de los pontones se llena de forma despareja, aparece una escora crítica. El barco puede volcar de golpe bajo el agua, arrancar todas las sujeciones y desplomarse otra vez al fondo, pero ya partido en dos. Controlar ese equilibrio a 50 metros de profundidad, unos 160 pies, en un agua turbia donde la visibilidad muchas veces no pasa de 30 centímetros, apenas un pie, es un tipo aparte de masoquismo de ingeniería. Los especialistas en la superficie calculan cada litro de aire, porque cuando el barco empieza a subir, la presión del agua baja, el aire dentro de los pontones se expande y el barco empieza a salir disparado a la superficie a una velocidad incontrolable. Si no llegas a tiempo a soltar el exceso de presión, los pontones simplemente estallan por la sobrecarga interna.
Cuando el barco es demasiado grande o está tan dañado que subirlo entero es imposible, los ingenieros sacan su herramienta favorita y más radical: sierras gigantes. El método de cortar barcos hundidos se ve épico al máximo y absurdo a la vez. En lugar de delicadas grúas de izado, se usa un cable de acero especial con elementos de altísima resistencia que se pasa por debajo del casco del barco. Dos barcos potentes en la superficie empiezan a arrastrar ese cable de un lado a otro, trabajando como una sierra manual descomunal. Este proceso dura días y semanas. El cable literalmente desgasta los gruesos costados de acero, las cubiertas y los mamparos internos del barco, cortándolo en varios trozos limpios de varios miles de toneladas cada uno. Este método, aunque se vea brutal, reduce muchísimo los riesgos. Levantar 5 trozos sueltos de un barco es bastante más sencillo que intentar sacar una única estructura siniestrada enorme que se cae a pedazos. Pero aquí hay su truco. Durante el corte, de las bodegas empieza a salir todo lo que estaba escondido ahí dentro. Si los ingenieros hicieron mal la exploración y se saltaron un tanque de aceite o de combustible, la sierra convierte las aguas de alrededor en una zona de desastre ecológico en cuestión de minutos. Por eso, antes de cada corte, los buzos tienen que inspeccionar, literalmente a ciegas, cada centímetro de los espacios internos del barco hundido. Un punto aparte en esta lista de locuras marinas lo ocupa el factor humano. A veces los ingenieros tienen que arreglar errores de capitán tan épicos y tan tontos que solo provocan una carcajada homérica. Todos recuerdan la historia de aquel crucero enorme que volcó frente a las costas de Italia solo porque el capitán decidió acercarse a la isla para presumir ante sus conocidos. Resultado: un barco con un peso de más de 114.000 toneladas quedó tumbado de lado sobre las rocas. La operación de rescate duró casi 2 años y costó más de 1.000 millones de euros. Para devolver esa mole a posición vertical, los ingenieros tuvieron que construir en el fondo del mar toda una plataforma artificial de hormigón y acero, soldar a un costado del barco unos cajones metálicos gigantes del tamaño de edificios de 11 pisos y llenarlos de agua a modo de contrapeso. Fue un caso único en el que, para levantar un solo barco, hubo que construir además varias fábricas más pequeñas en la orilla. Cada reflotamiento exitoso es un triunfo de la terquedad humana sobre el sentido común y sobre los elementos. Pero incluso con las computadoras y los satélites más modernos, el océano recuerda constantemente quién manda aquí. Una tormenta que se desate durante la fase final del izado puede, en unas pocas horas, echar por tierra el trabajo de varios meses y mandar al fondo no solo el barco hundido, sino también la maquinaria de los rescatistas. Justo por eso el coste de estos trabajos se calcula con márgenes enormes, y las aseguradoras encanecen durante cada proyecto de este tipo. Este negocio no perdona el exceso de confianza. Cuando mires esas imágenes bonitas, donde la proa oxidada del barco por fin asoma del agua entre los gritos de alegría del equipo, recuerda que detrás de esos pocos segundos hay miles de horas de trabajo infernal, en la oscuridad total, en el fondo del mar, millones de neuronas quemadas de los ingenieros y presupuestos con los que se podría comprar un pequeño país insular. Cada año envían a desmantelar más de 1.200 buques oceánicos y algunos llegan a pesar hasta 50 millones de kilogramos. Pero ¿cómo se desmontan estos gigantes? ¿Qué pasa con sus sistemas de combate y sus reactores nucleares? Algunos navíos se transforman en museos submarinos, mientras que otros, impresionante, acaban convertidos en enormes megaconstrucciones. Este proceso no es solo chatarra, compadre. Es toda una ciencia. Así que quédate y verás cómo destruyen leyendas de guerra y les dan una segunda vida. Primero, es importante entender por qué se hace todo esto. Solo imagina la cantidad de metal, tecnología y recursos que guardan estos enormes barcos. No estamos hablando de simples naves viejas.
Son unidades estratégicas de verdad. Pueden pesar decenas de millones de kilogramos. De hecho, algunos alcanzan los 50 millones o hasta más. Al desmantelarlos, se puede rescatar parte de esos recursos para reutilizarlos y, de paso, proteger el medio ambiente. Cada pedazo de estos gigantes todavía puede tener valor, siempre que se recicle de manera correcta. Además, hay que considerar el peligro que representan si se abandonan sin un desguace apropiado. Los químicos almacenados en los distintos sistemas del buque pueden convertirse en un problema grave. Por eso, este procedimiento no solo resulta rentable desde el punto de vista económico, sino que también es esencial para proteger la ecología. Según nuestros datos, cerca del 65% de los buques en todo el mundo se venden para desguace en astilleros del sur de Asia, como la India, Pakistán y Bangladesh. Así que, cuando un barco termina su vida operativa y queda varado en la costa, listo para su último viaje, primero se le hace una evaluación exhaustiva. Esto se parece mucho a un chequeo médico. Los expertos revisan si hay materiales peligrosos, como asbesto, líquidos tóxicos o aceites. Si todo sale bien, el barco se envía a una instalación especializada para su desmantelamiento. Lo curioso es que no todos los barcos se desmontan de inmediato. Con frecuencia, primero los trasladan hasta el lugar de desguace, donde se cortan en secciones y luego se reciclan. Para enormes buques de guerra, esto incluso puede ser una especie de descanso tras tantos años de servicio. Los datos exactos suelen mantenerse en reserva por motivos de seguridad y confidencialidad. Pero si miramos la información disponible, en 2024, solo el Reino Unido anunció planes de retirar 5 buques por problemas económicos. Esta decisión refleja la tendencia de algunos países a reducir sus flotas por limitaciones financieras. Y ahora que el barco ha llegado al proceso de reciclaje, comienza lo más interesante. Todos sus sistemas, motores, electrónica, armamento, se retiran y se desechan o se reutilizan si es factible. La mayor parte del metal se funde, por supuesto, pero algunos componentes, sobre todo los que contienen sustancias peligrosas, requieren un tratamiento especial. En 2012, se enviaron a desguace cerca de 1.200 buques oceánicos, con una edad promedio de 26 años. ¿Te imaginas cuánto habrá cambiado esa cifra en estos últimos años? ¿Sabías que esto puede ser muy parecido a desmontar un automóvil antiguo? Claro que a una escala muchísimo mayor. Y por supuesto, detrás de todo este trabajo hay equipos de alta especialización y reglas bien definidas, porque incluso la pieza más pequeña puede ser peligrosa para el personal. Pero con los submarinos, la cosa se complica aún más. Para entenderlo, imagina a un enorme monstruo de metal que pasó toda su vida bajo el agua, cargando secretos oscuros y tecnología de vanguardia. Y de pronto, ese monstruo ya no se necesita. En una visita guiada, me impresionó la cantidad de detalles que hay que contemplar en este proceso tan delicado. ¿Por qué? Porque los submarinos a menudo tienen sistemas muy especializados que exigen un desmantelamiento extremadamente cuidadoso, sobre todo si hablamos de reactores nucleares, cuando los hay, o posibles restos de municiones que podrían ser muy peligrosos. Después de esta fase, el submarino pasa a plantas especiales donde lo desarman meticulosamente. Los compartimentos del reactor se cortan en bloques enteros y se llevan a depósitos específicos. Uno de esos compartimentos puede pesar de 1 a 2 millones de kilogramos. Vi equipos especiales, protegidos con respiradores y trajes, acercarse a cada parte del buque para revisar la presencia de elementos peligrosos, y solo entonces daban luz verde al desmontaje. Parecía casi un experimento científico, más que un simple proceso de desguace. Es importante mencionar que en algunos casos, cuando el submarino ya no puede usarse de otro modo, lo transforman en un museo submarino. ¿Saben? Cuando fui a la visita sobre cómo se desmantelan los buques y submarinos militares, pensé que solo vería un montón de chatarra, nada realmente sorprendente.
Pero lo que vi y escuché me impactó. Y, en ciertos momentos, hasta me dejó atónito. Uno de los momentos más impactantes fue la historia de un submarino que empezó su proceso de desguace hace poco. No era cualquier equipo, era toda una leyenda. Resulta que este submarino participó en un conflicto internacional real y ahora se había convertido en un conejo de laboratorio para el desmantelamiento. Su historia y hazañas militares eran tan significativas que antes de iniciar la demolición, organizaron una pequeña ceremonia de despedida, sobre todo para quienes alguna vez sirvieron en él. Para mí fue un gran shock, pues jamás imaginé que pudiera haber un vínculo emocional tan fuerte con un aparato de esa magnitud. Vi a la gente que trabajó en ese submarino mirarlo con orgullo y tristeza al mismo tiempo, mientras lo desarmaban poco a poco. No era simplemente metal, era toda una historia que se iba trozo a trozo. Y aunque todo esto parezca un simple proceso técnico, ¿te has puesto a pensar en las nuevas oportunidades que surgen? Recuperar metales, conservar recursos y reducir la contaminación. Todo ello ayuda a que nuestro planeta sea más limpio. Hoy en día, muchas empresas buscan implementar procesos de desguace completamente ecológicos para minimizar al máximo el impacto ambiental. Quiero que quede claro que este proceso no se trata solo de desechar algo viejo. Más bien, significa dar una nueva vida a esos materiales. Es como reciclar, pero a gran escala. Todos esos barcos y submarinos, que ya no prestan servicios militares, pueden fundirse y transformarse en algo útil. Sea metal para nuevas construcciones o insumos para distintas industrias, estos recursos tienen una segunda oportunidad. $30.000 toneladas de acero, 100 metros de largo y una sola oportunidad para soldarlo todo a la perfección. En el corazón de los astilleros más grandes del mundo, entre destellos de soldadura por arco y el rugido de las grúas, nacen los gigantes del mar, embarcaciones que cruzarán océanos enteros. Aquí, cada cordón de soldadura no es solo metal, es una cuestión de seguridad para miles de personas a bordo. ¿Cómo logran humanos y robots unir cientos de bloques y formar un casco que desafía las olas? ¿Cómo uno de los prodigios de la ingeniería moderna cobra vida ante nuestros ojos? Míralo con atención y verás cómo se forja el corazón de un titán oceánico. La soldadura del casco es una etapa clave que determina la resistencia, durabilidad y seguridad del buque. Los métodos tradicionales están siendo reemplazados por tecnologías modernas que aceleran considerablemente el proceso y garantizan una alta calidad de los cordones. El lugar donde se sueldan los cascos es un gigantesco astillero naval. No es solo una zona de trabajo, sino una verdadera plataforma de ingeniería. Estos astilleros cubren decenas de hectáreas y albergan diques secos donde se ensamblan los barcos, además de talleres especializados para el tratamiento del metal. En los diques secos, los cascos se colocan sobre soportes masivos que permiten trabajar cómodamente en cada detalle. Enormes grúas levantan bloques de varias toneladas y los posicionan en las áreas de soldadura. A su alrededor, ruido de maquinaria, el tintinear del metal y destellos brillantes de los equipos de soldadura. Los protagonistas aquí son los soldadores, técnicos altamente calificados que trabajan con diversos tipos de metales. Utilizan técnicas modernas, como la soldadura por gas tungsteno o gas metálico. Estos profesionales trabajan tanto al aire libre como en espacios cerrados, muchas veces en condiciones difíciles, zonas estrechas o con poca luz.
El proceso de soldadura del casco es un verdadero espectáculo. Destellos eléctricos iluminan el área, mientras se escucha el zumbido de las máquinas y el golpeteo de martillos. Con trajes de protección, los trabajadores se mueven entre enormes estructuras metálicas. Las grúas levantan bloques de decenas de toneladas, y los robots trabajan sin descanso en los cordones de soldadura. Los sistemas robotizados ofrecen precisión extraordinaria gracias al seguimiento automático de cordones y la corrección en tiempo real. Estos robots pueden ejecutar movimientos programados que aseguran una penetración uniforme del cordón y reducen los defectos al mínimo. En los grandes astilleros de Francia, esta tecnología ha reducido el tiempo de soldadura del casco en un 40%. La soldadura láser utiliza energía de altísima densidad para crear cordones precisos con un mínimo impacto térmico. Este método permite alcanzar profundidades de hasta 300 milímetros en una sola pasada y reduce el consumo de energía en un 60%. La soldadura por fricción-agitación crea uniones sólidas sin fundir el metal, usando fricción para calentar los materiales. Es ideal para unir placas de aluminio largas, comunes en construcciones navales. Construir un crucero gigante puede tomar hasta 3 años. Se comienza con el diseño conceptual del barco, que incluye características técnicas y distribución interna. Después se corta y suelda el acero. El corte se realiza con máquinas controladas por computadora que garantizan precisión y rapidez. El acero se divide en grandes paneles, los cuales formarán el casco. Estas máquinas procesan grandes áreas de metal, haciendo todo más rápido y eficiente. Una vez listos los paneles, se ensamblan usando métodos modernos de soldadura. Robots automatizados siguen programas especiales para ejecutar movimientos precisos durante la soldadura. Esto garantiza una alta calidad en los cordones y reduce la intervención humana. La soldadura robotizada acelera la producción y mejora la productividad del astillero, minimizando errores humanos y asegurando una calidad uniforme. Durante la construcción, se pueden ver enormes grúas levantando bloques masivos del casco para colocarlos en su sitio. Los trabajadores se mueven entre estructuras metálicas colosales y el sonido que los rodea parece una sinfonía metalúrgica. Zumbidos de máquinas y golpes de martillo. Todo se siente como una escena de ciencia ficción. Un barco se compone de cientos de bloques prefabricados que se trasladan al dique seco. Por ejemplo, un crucero puede tener más de 40 bloques, cada uno elevado por grúas gigantes y ensamblado con precisión. Tras completar el casco, se llena el dique seco con agua y el barco flota por primera vez. Luego inicia el acondicionamiento interior, instalación de cabinas, restaurantes, teatros y zonas de confort. Antes de inundar el dique seco, se realizan inspecciones finales del casco. Ingenieros verifican la hermeticidad del casco, la estanqueidad de compuertas y cubiertas y corrigen cualquier detalle. El llenado del dique ocurre a través de compuertas especiales bajo estricta supervisión para evitar daños al casco durante el ascenso del nivel del agua. Se comprueba la flotabilidad para detectar filtraciones o fallos estructurales. También se testean los motores, ejes de hélice y componentes mecánicos. Se revisan redes eléctricas, iluminación y todos los sistemas electrónicos. Se prueban radares, GPS y equipos de navegación. La embarcación sale al mar para pruebas de velocidad, maniobrabilidad y estabilidad.
Estas pruebas se realizan bajo diversas condiciones para garantizar que cumpla con todos los estándares de seguridad y eficiencia. Errores en el diseño del casco pueden causar comportamientos anómalos en el agua. Por ejemplo, un mal cálculo del centro de gravedad o estabilidad insuficiente puede provocar un vuelco peligroso. Si el casco no es completamente hermético, puede filtrarse agua y generar pérdida de flotabilidad y accidentes. Las pruebas de flotación ayudan a detectar estos defectos, observando el comportamiento del barco durante el llenado del dique. El barco debe tener el lastre correctamente distribuido para asegurar su equilibrio y estabilidad en navegación. Una mala distribución puede generar problemas durante las pruebas de flotabilidad. Los sistemas estabilizadores, como los de balanceo, deben funcionar perfectamente para mantener el barco estable. Un mal funcionamiento puede comprometer la prueba. La altura mínima del francobordo debe ser al menos el 6% de la longitud total de la nave para garantizar seguridad durante la navegación. Esta regla asegura un margen de flotabilidad adecuado ante olas o factores externos. A este fuego no lo apagas con agua, lo apagan con una explosión. Suena a locura sin ningún sentido, pero cuando de debajo de la tierra sale disparada una columna de fuego tan alta como un edificio de 20 pisos, las reglas clásicas de seguridad contra incendios se van derechito al diablo. Esto no es una fogata en el patio de tu casa, es un monstruo subterráneo furioso que cada segundo quema miles de dólares y convierte todo a su alrededor en un desierto calcinado. Apagar incendios en pozos petroleros es el espectáculo más caro y más peligroso del planeta, donde un solo error pequeño convierte al equipo de rescate en cenizas. ¿Por qué se produce siquiera un reventón en un pozo de petróleo? La gente perfora la tierra hasta una profundidad de varios kilómetros, varias millas hacia abajo, buscando llegar al oro negro. A esa profundidad, el petróleo y el gas están bajo una presión brutal. Llevan millones de años apretados ahí abajo y solo esperan la oportunidad de escaparse. Normalmente los ingenieros controlan ese proceso con un equipo especial llamado preventor de reventones. Es una enorme estructura de acero cuya única tarea es cerrar la tubería a cal y canto si algo sale mal. Pero a veces, la soberbia humana, la codicia o una simple falla técnica hacen que esa protección falle. Y ocurre el reventón. El petróleo y el gas salen disparados a la superficie a la velocidad del sonido. Basta una chispa minúscula, de un golpe de metal contra metal o de electricidad estática y empieza el infierno de verdad sobre la Tierra. Cuando arde un pozo petrolero, la temperatura en el epicentro supera los 1500 grados Celsius, casi 2700 grados Fahrenheit. El acero se derrite como mantequilla, la arena de alrededor se convierte en vidrio, y el estruendo es tal que la gente que está cerca no oye ni sus propios gritos, aunque grite pegada a la oreja. En ese momento a los dueños de la empresa les empiezan a salir canas a ojos vistas, porque cada minuto de parada de un pozo así cuesta decenas de miles de dólares. En un solo día se van por el aire millones. Por eso, atender emergencias en pozos de petróleo y gas es el negocio con las apuestas más altas del mundo. A los bomberos normales aquí ni los llaman. No pueden hacer nada. Aquí hacen falta equipos especiales, de esos que en todo el planeta existen apenas un puñado. Son ingenieros de élite, casi suicidas, que vuelan a atender una llamada a cualquier punto del mundo al primer telefonazo. Sus servicios cuestan un dineral astronómico, pero los petroleros no tienen otra opción. El proceso de apagar un incendio de petróleo parece una mezcla de locura y tecnología de altísimo nivel. Si crees que simplemente le echan agua a todo, estás muy equivocado. Aquí el agua sirve para una sola cosa: enfriar a las personas y a las máquinas para que no se cocinen vivas antes siquiera de acercarse al fuego. La primera etapa es despejar el terreno. Alrededor del pozo suelen quedar los restos de la torre de perforación, metal retorcido y equipo derretido.
Todo eso se convierte en brasas al rojo vivo que van a volver a prender el petróleo una y otra vez, aunque se logre tumbar la llama. Los equipos usan bulldozers enormes, forrados con gruesas planchas de aislante térmico y largos ganchos sujetos a cables. Literalmente arrastran el hierro ardiente fuera del epicentro, pedazo a pedazo. Se trabaja bajo chorros de agua continuos que lanzan unos cañones especiales. La gente trabaja con trajes de 3 capas recubiertos de aluminio, pero aún así solo pueden aguantar cerca del fuego unos pocos minutos. Cuando el terreno está limpio, llega el momento del truco principal: apagar con una explosión. ¿Cómo funciona? El petróleo arde porque hay un aporte constante de oxígeno del aire. Si quitas ese oxígeno por un instante, la combustión se corta. Los rescatistas agarran una larga pértiga de metal y en la punta le sujetan un barril con explosivo, normalmente nitroglicerina o cargas industriales especiales. Empujan esa estructura justo hasta la boca del pozo, ahí de donde sale disparado el gas. Todos se retiran a una distancia segura y suena la explosión. La onda expansiva literalmente rebana la llama y por una fracción de segundo crea un vacío que consume todo el oxígeno alrededor del chorro de petróleo. El fuego se apaga. El gas sigue saliendo, pero ya no arde. Pero apagar el incendio es solo la mitad del trabajo. Ahora los ingenieros tienen delante una tarea de una dificultad increíble: domar el chorro. Del agujero en la tierra sigue saliendo, a una presión brutal, una mezcla explosiva. Un estornudo por casualidad, una chispa de una herramienta y todo se vuelve a encender. Esta etapa a menudo la llaman el sellado del pozo. Los rescatistas tienen que montar un nuevo equipo de cierre sobre la tubería de la que brota el chorro. Para eso usan maquinaria pesada de control remoto o grúas largas. El nuevo preventor lo van encajando con cuidado sobre el chorro de gas, lo fijan y cierran despacio las compuertas. En cuanto la compuerta se cierra, la presión dentro de la tubería sube hasta las nubes y si la estructura quedó mal sujeta, sencillamente la arranca de cuajo y la manda volando por los aires. A veces los métodos tradicionales no funcionan, y entonces los ingenieros empiezan a idear cosas completamente descabelladas. En la historia hubo casos en que, para sellar chorros de gas fuera de control, detonaron bajo tierra verdaderas cargas nucleares. La lógica era la siguiente: una explosión nuclear subterránea desplaza las capas de tierra y literalmente aplasta la tubería a varios kilómetros de profundidad, cerrando para siempre el paso del gas. Raro, peligroso, pero funcionó. Eso sí, hoy esos métodos tan radicales ya no se usan, por las evidentes consecuencias ambientales, pero el simple hecho muestra hasta dónde está dispuesta a llegar la gente cuando huele pérdidas de miles de millones. ¿Por qué estas tecnologías las desarrollan y las usan apenas un puñado de empresas en el mundo? Porque el equipo para atender emergencias así exige materiales únicos y soluciones de ingeniería que no hacen falta en ningún otro lado. Ninguna fábrica normal va a mantener una línea de producción para fabricar máquinas que se necesitan una vez cada varios años. Es demasiado caro y no es rentable. Cada herramienta, cada vehículo para apagar incendios de petróleo es un artículo hecho a medida, creado bajo un pedido concreto. La estupidez humana durante la perforación de pozos es un tema aparte de conversación. La mayoría de estos accidentes ocurren por las simples ganas de ahorrar tiempo o dinero. La gerencia decide no hacer una revisión de presión de más, o los obreros ignoran las primeras señales de alarma de un reventón, esperando que la cosa se arregle sola de alguna manera. Y después, los ingenieros se ven obligados a arriesgar la vida arreglando esas geniales decisiones de los de arriba. Por cada día de ese ahorro toca pagar millones, y menos mal si se paga solo con dinero y no con vidas humanas. Cuando ves las imágenes de un chorro de emergencia rugiendo, estás viendo el peligro puro, en estado primitivo. Es el enfrentamiento entre el ser humano y la naturaleza enfurecida, donde del lado del hombre solo juegan el cálculo preciso de la ingeniería, toneladas de agua y explosivo.
En este negocio no hay lugar para los errores, y cada sellado exitoso de un pozo fuera de control se vuelve una leyenda dentro de la industria. La próxima vez que oigas de otro accidente en un yacimiento de petróleo, acuérdate de esos locos que caminan derecho hacia el fuego con un barril de nitroglicerina en las manos, solo para cerrar una pequeña válvula en una tubería enorme. Este monstruo flotante de acero pesa 100.000 toneladas y se alimenta de un reactor nuclear. Cómo los soldadores estadounidenses ensamblan el buque de guerra más grande del planeta. Lo verás hoy en nuestro episodio. Estoy parado sobre una cubierta de más de 300 metros de largo, y esta construcción parece la creación de una ciudad vertical, que luego simplemente pusieron sobre el agua. Cada detalle aquí se mide en hectáreas de acero, y la cantidad de soldaduras podría dar la vuelta al mundo varias veces. Hoy recorreremos el camino desde la primera plancha de acero hasta la botadura final de este titán. Estamos en un astillero, en el estado de Virginia. Es el único lugar donde pueden construir algo tan masivo. El portaaviones Gerald Ford representó un verdadero desafío de ingeniería. Para empezar, este portaaviones se ensambla a partir de módulos individuales llamados superbloques. Son cubos gigantes de acero, cada uno con un peso de hasta 1000 toneladas. Cuando ves uno de estos bloques, entiendes que ninguna grúa común en el mundo podría levantarlo. Para esto utilizan la grúa más grande del hemisferio occidental, que los trabajadores llaman Big Blue. Puede levantar una carga de 1500 toneladas con la misma facilidad con la que levantamos un vaso de agua. La construcción de este portaaviones se puede comparar con levantar todo un distrito industrial, que debe ser a la vez resistente, móvil y completamente autónomo. El barco está compuesto de 100.000 toneladas de acero blindado, especialmente desarrollado, capaz de soportar cargas estáticas y dinámicas colosales. Cada lámina de este metal pasaba por un sistema de prensas y tratamiento térmico para conseguir una estructura molecular que no se agrietara con las temperaturas extremadamente bajas de los mares del norte. Esto no es construcción en el sentido tradicional, sino ingeniería mecánica compleja, donde el costo del proyecto alcanza los 13.000 millones de dólares. Esa cifra no se explica solo por la cantidad de metal, sino por la concentración de alta tecnología en cada metro cuadrado. Dentro del casco de acero se alojan catapultas electromagnéticas e instalaciones nucleares que requieren protección especial. El precio enorme refleja el trabajo de decenas de miles de especialistas que durante 8 años ensamblaron este objeto a partir de módulos individuales, transformando toneladas de materia prima en el activo militar más caro y poderoso del mundo. El proceso de transformar láminas de acero planas en las curvas de un portaaviones gigante comienza en el taller, donde el metal se somete a una fuerza de presión increíble. Aquí trabajan con placas supergruesas de acero blindado especial, cuyo espesor en las partes más vulnerables del barco alcanza los 20 centímetros. No es simplemente metal, sino una aleación con un límite de fluencia extremadamente alto, diseñada para que el casco no se rompa por el poderoso impacto hidrodinámico en caso de que impacte un torpedo. Trabajar con este material requiere equipos que por sí mismos son una maravilla de la ingeniería. Primero, las láminas de acero pasan por instalaciones de corte por plasma y láser. Son mesas enormes, donde cortadores computarizados recortan con precisión quirúrgica las piezas del futuro revestimiento. La temperatura en el punto de corte es tan alta que el acero se convierte instantáneamente en vapor, dejando un borde perfectamente limpio. Pero lo más complejo empieza cuando a este blindaje grueso hay que darle la curvatura necesaria. Para esto se utilizan rodillos hidráulicos gigantes, 3 o 4 cilindros masivos de acero que giran bajo el control de bombas superpotentes.
Cuando una placa de decenas de toneladas entra en los rodillos, el taller se llena de un rugido grave. El metal opone resistencia, pero la presión de miles de toneladas lo obliga a doblarse. Los ingenieros controlan constantemente el radio de curvatura con plantillas láser. Cada placa debe ajustarse exactamente al modelo tridimensional del casco, porque incluso una desviación de 3 milímetros haría imposible el acoplamiento perfecto con otros módulos. Si el blindaje está mal curvado, su tensión interna puede convertirse en un punto crítico durante una tormenta o un combate. Esto es especialmente importante para la parte inferior del barco, donde el doble fondo debe ser perfectamente hermético y capaz de absorber la energía de una explosión submarina. Después del doblado, cada pieza pasa por una inspección ultrasónica para detectar microfisuras que pudieron surgir durante la deformación. Es un proceso agotador y lento, donde en un turno apenas logran procesar unas pocas placas, pero es precisamente con estos pedazos de acero perfectamente curvados que se ensambla la armadura monolítica que protegerá el corazón nuclear del portaaviones durante los próximos 50 años. La construcción del portaaviones Gerald Ford es radicalmente diferente de la construcción naval clásica del siglo pasado. Este barco no se construye pieza por pieza, ni lámina por lámina de acero, directamente en el dique seco. En cambio, los ingenieros utilizan una estrategia de ensamblaje modular, que se parece más a la creación de un gigantesco rompecabezas para titanes. Todo el casco está dividido en partes funcionales independientes, que en la fábrica llaman superbloques. Son cubos de acero gigantescos, cada uno puede tener la altura de 3 o 4 pisos. El peso de uno solo de estos módulos va desde las 900 hasta las 1000 toneladas. En la práctica, los trabajadores construyen secciones enteras de la ciudad, con todas sus divisiones internas, tramos de tuberías y tendidos de cables, en talleres cerrados, donde el metal no sufre los efectos del viento ni la lluvia. Esto permite alcanzar una calidad de soldadura y montaje que sería imposible a la intemperie. Cuando el siguiente superbloque está listo, comienza la parte más crítica de la operación. Entra en escena el líder técnico de este astillero, una grúa gigante conocida oficialmente como el Gran Azul. Es una estructura colosal que se eleva sobre toda la costa de Virginia. Su capacidad de carga es de 1500 toneladas, lo que la convierte en una de las grúas más potentes del planeta. Cuando esta grúa levanta una montaña de acero de 1 millón de kilogramos, da la sensación de que las leyes de la gravedad han dejado de funcionar temporalmente. El cubo de acero se despega lentamente del suelo y flota sobre la parte seca del dique, tapando el cielo. Este es el momento de máxima tensión para todo el equipo, porque bajo la grúa hay cientos de personas y una parte ya ensamblada del casco, cuyo valor se mide en miles de millones de dólares. Lo más increíble de este proceso es la precisión. Aunque la grúa sostiene una carga que pesa como 3 grandes aviones de pasajeros, debe bajar este bloque sobre el casco con una precisión milimétrica. Los ingenieros utilizan sistemas de guiado láser y sensores digitales para controlar cada micrón de movimiento. 1000 toneladas de acero deben encajar perfectamente en su lugar para que los bordes de soldadura coincidan sin ninguna separación. Si el bloque se desplaza, aunque sea 1 centímetro, provocará una reacción en cadena de errores en todo el casco, y los siguientes módulos simplemente no encajarán. Los trabajadores que están dentro del dique, mediante radios y señas, van corrigiendo el movimiento del operador de la grúa hasta que el acero toca el acero. Suscríbete para no perderte los próximos videos. ¿Saben? Normalmente voy a ver cosas que se pueden tocar sin el riesgo de que se te pegue la mejilla,
Pero hoy me pasé un poco con mis ambiciones. Estamos en un astillero, donde construyen el casco de un rompehielos nuclear. Y sí, este es exactamente el tipo de barco que no rodea el hielo, sino que lo atraviesa como un cuchillo corta mantequilla. Frente a mí hay un esqueleto de acero gigante que pronto trabajará en condiciones donde la temperatura cae por debajo de 50 grados bajo cero y la presión del hielo puede apretar el casco con una fuerza que ni siquiera puedes imaginar. Lo primero que me impactó aquí no fue el tamaño, aunque la longitud del futuro barco supera los 150 metros y el grosor de algunas planchas del casco alcanza varios centímetros. Lo que realmente impresiona es el enfoque hacia el acero. No es metal común de un laminador. Aquí utilizan grados especiales de acero que mantienen su plasticidad incluso en heladas extremas. Si el acero ordinario se vuelve frágil con el frío, este, por el contrario, debe resistir los golpes de los campos de hielo sin quebrarse. Los ingenieros me lo explican simple. El casco tiene que ceder un poco. De lo contrario, simplemente no sobrevivirá al Ártico. Las enormes planchas de acero llegan aquí ya tras un procesamiento inicial. Cada una pesa decenas de toneladas, y cuando la grúa las levanta, da la impresión de que es un pedazo de edificio que alguien decidió mover por accidente. Pero la forma del rompehielos no surge de inmediato. Primero, estas planchas pasan por rodillos gigantes que lentamente las doblan en el ángulo necesario. Frente a mí hay rodillos gigantes de acero, cada uno del grosor de un buen tronco de árbol, colocados uno sobre el otro. Entre ellos van introduciendo lentamente una lámina plana de acero, pesada, rígida, a primera vista completamente inflexible. El operador da la orden y el mecanismo comienza a moverse. Los rodillos giran a baja velocidad, pero con una fuerza colosal. La lámina se va introduciendo poco a poco y en algún momento ves cómo empieza a cambiar de forma. Al principio es una curvatura apenas perceptible, luego el radio se hace mayor y el metal ya no es plano, se va redondeando suavemente. El sonido aquí es particular. Una presión sorda, chirridos y un leve crujido, como si el metal cediera a regañadientes. El proceso no es rápido. La lámina puede pasarse varias veces, ajustando la posición de los rodillos hasta conseguir el ángulo o la curvatura exacta. Y en algún momento, ya no tienes frente a ti simplemente un trozo de acero, sino una pieza del futuro casco que replica perfectamente su forma. Estoy cerca y escucho cómo el metal literalmente gime bajo la carga. Un sonido como si estuvieras presionando algo muy terco que cede de mala gana. Luego empieza el ensamblaje de las secciones. Y aquí todo parece un enorme juego de construcción, solo que cada pieza pesa como una pequeña locomotora. Los bloques individuales del casco se arman en el taller. Pueden ser secciones de 20 o hasta 30 metros de largo. Cada una ya tiene parte de los tabiques internos, canalizaciones de cables e incluso las bases para las futuras cubiertas. Después, estos bloques se trasladan a la grada y se ensamblan juntos. Entro al taller y ahí ya están las secciones del casco listas. No son solo láminas de metal, son pedazos completos del futuro barco de 20, a veces hasta 30 metros de largo. Dentro de cada uno de estos bloques ya se ve vida. Tabiques, pasillos, agujeros para cables, lugares por donde después irán tuberías y sistemas. Es decir, el casco no se construye desde cero en un solo lugar. Se arma por partes, como un rompecabezas, solo que muy pesado y muy caliente en su producción. Luego entran en acción las grúas. La sección se eleva lentamente, sin movimientos bruscos, y se transporta al dique. Ahí la bajan con cuidado y la ajustan a las partes ya instaladas. Y en ese momento, literalmente ves cómo las piezas sueltas
empiezan a formar un solo cuerpo, el futuro rompehielos. La soldadura es todo un tema aparte. Aquí no puedes simplemente hacer la costura e irte a tomar café. Cada unión pasa por múltiples niveles de control. Primero, el soldador hace la costura principal. Después la revisan con ultrasonido para asegurarse de que no haya vacíos ni grietas por dentro. Si algo está mal, lo cortan y lo rehacen. Vi cómo rehacían una costura 3 veces y nadie se alteraba, porque aquí es práctica normal. El precio de un error es demasiado alto. Aparte, hay que hablar de la forma del casco. El rompehielos no solo tiene una proa resistente, está diseñado específicamente para treparse sobre el hielo y romperlo con su propio peso. Para eso, la parte delantera tiene una inclinación característica y se refuerza con capas extra de acero. En algunos lugares, el grosor de la estructura se multiplica varias veces y por dentro se agregan refuerzos que distribuyen la carga a lo largo de toda la embarcación. Mientras camino por aquí, a mi alrededor todo está en constante movimiento. Grúas, plataformas, gente con cascos que actúa como si fuera un día más de trabajo. Aunque, siendo honesto, cuando una sección del casco de varias decenas de toneladas pasa volando sobre tu cabeza, empiezas a replantear tu concepto de un día más. Uno de los ingenieros bromea diciendo que lo más peligroso aquí no es el frío ni el metal, sino que alguien olvide su almuerzo en el taller, porque encontrarlo en medio de esta magnitud es prácticamente imposible. Cuando todas las secciones están unidas, el casco empieza a tomar su forma definitiva. Su longitud ya se siente de manera física. Caminas junto al costado y te das cuenta de que es como pasear al lado de un edificio de varios pisos, solo que en horizontal. La altura del casco también impresiona. Varios niveles que pronto se convertirán en cubiertas, salas de máquinas y espacios habitables para la tripulación. Después de eso, comienza el tratamiento de la superficie. Se limpia el metal, se aplican revestimientos anticorrosivos, se pinta con compuestos especiales que reducen la fricción con el agua y protegen el casco de la sal y el hielo. Parece cosmética para un gigante, pero en realidad de esto depende cuántos años podrá operar el barco sin una reparación seria. Y aquí estoy, al final de este recorrido, mirando este casco y pensando, todavía no es un barco completo, no tiene reactor, no tiene hélices, no tiene sistemas de control, pero ya desde ahora se ve lo principal. Es una estructura creada para luchar contra los elementos, donde cada milímetro de metal tiene su propósito. Y cuando salga al mar, no solo navegará, abrirá camino donde otros ni siquiera se atreverán a aparecer. Los rompehielos nucleares modernos son capaces de romper hielo de hasta 2 metros con 8 centímetros de espesor en movimiento, y los nuevos proyectos, hasta 4 metros y medio. La potencia es un tema aparte. Estos barcos tienen motores de decenas de miles de caballos de fuerza. Por ejemplo, los rompehielos pesados pueden superar los 75.000 caballos de fuerza, y sin eso, simplemente no podrían mover el hielo. Voy a quedarme un rato más aquí, escuchando este rechinar del metal, viendo cómo nacen estas máquinas, y luego me voy a preparar el próximo viaje para ustedes. Porque después de algo así, dan muchas ganas de encontrar algo igual de grande, complicado y un poco loco. Y creo que ya tengo algunas ideas. En medio del mar se alza un monstruo de acero de 30.000 toneladas, más pesado que 4 torres Eiffel. Durante 30 años absorbió petróleo del fondo oceánico. Y ahora hay que retirarlo. Completamente. Hasta el último perno. Sin dejar rastro. Imagina, decenas de pozos que se hunden kilómetros bajo el lecho marino. Una estructura alta como un rascacielos sobre el agua.
Y todo esto hay que sellarlo, cortarlo de los cimientos y llevarlo a tierra. La grúa más grande del planeta levanta la plataforma como si fuera un juguete. Mandíbulas hidráulicas muerden vigas de acero de medio metro de grosor, como si fueran ramas secas. Y a algunos de estos gigantes los hunden intencionalmente en el océano, donde se convierten en hogar para millones de peces. Es el desmantelamiento más complejo en la historia de la ingeniería. En medio del mar se levanta una enorme estructura de acero. Hace 30 años la instalaron aquí para extraer petróleo del fondo marino. Pero el tiempo es implacable. El metal se cansó de luchar constantemente contra el agua salada y las tormentas, y el yacimiento se agotó. Según las leyes internacionales, no se puede simplemente abandonar a que se oxide. Hay que retirarla, sin dejar ni rastro. Y este proceso, llamado desmantelamiento, es una hazaña de ingeniería tan compleja como la construcción misma. Todo comienza con la etapa más importante y peligrosa, que ocurre en las profundidades bajo el agua: el taponamiento de los pozos. Es como hacerle un tratamiento dental al planeta. La plataforma puede tener decenas de pozos que bajan kilómetros hacia el fondo marino. No se pueden simplemente cerrar con una tapa. Cada pozo debe sellarse de forma permanente y segura. Para esto, se baja equipo especializado y se inyectan varios tapones. Primero va un tapón mecánico, y luego, capa tras capa, se vierten cientos de metros de cemento especial. Esto se hace en varios puntos a lo largo de todo el pozo, creando una barrera multicapa e impenetrable. Es un trabajo absolutamente crítico. La más mínima fuga podría provocar una catástrofe ecológica. Cuando todos los pozos están sellados de forma segura, llega a la plataforma un equipo de limpiadores. Durante 30 años se acumularon aquí toneladas de equipos, tuberías y, por supuesto, restos de petróleo y otros químicos. Todo esto debe limpiarse cuidadosamente y retirarse. Luego llega el momento de la desintoxicación de la parte submarina. Durante décadas bajo el agua, la parte inferior de la plataforma, llamada estructura de soporte o jacket, se cubrió de todo un ecosistema: toneladas de mejillones, algas y corales. Todo esto se elimina con potentes chorros de agua a alta presión. Y entonces, cuando la plataforma está limpia y segura, llega el momento de la gran mudanza. ¿Cómo sacar del mar una estructura que pesa entre 20 y 30.000 toneladas? Aquí hay dos escenarios principales. El primero, el más espectacular, es el desmontaje en un solo levantamiento. Al lugar llega uno de los barcos más grandes del mundo, una grúa flotante de carga pesada. Es una verdadera montaña flotante con brazos tan altos como un rascacielos, capaz de levantar más de 40.000 toneladas. Imagínate, esta máquina puede levantar 20.000 autos al mismo tiempo. Al principio, buzos especializados o robots submarinos cortan con sopletes de plasma las patas de acero de la plataforma desde los cimientos en el fondo del mar. Luego, la grúa desliza enormes vigas de acero bajo la parte superior de la plataforma, el llamado topside, y lentamente, centímetro a centímetro, comienza el ascenso. Es un momento de tensión increíble. Miles de toneladas de acero se desprenden de su base y quedan suspendidas en el aire. Después, esta casa gigante se coloca cuidadosamente sobre una barcaza enorme. Luego la grúa regresa y levanta del agua el bloque de soporte de la misma manera. El segundo escenario es desmantelar todo en pedazos directamente en el mar. Si la plataforma es demasiado grande o vieja, la cortan en bloques más pequeños, fáciles de transportar. Es como el proceso de construcción, pero al revés. Los trabajadores, como hormigas, cortan la estructura en partes, y grúas más pequeñas las van quitando poco a poco y apilándolas en la barcaza. Cuando todas las partes de nuestro dinosaurio de acero están cargadas en la barcaza, comienza su último y triste viaje. Lentamente,
A velocidad de unos pocos nudos, los remolcadores arrastran este cementerio flotante hacia la costa. Esta procesión a veces navega durante semanas, recorriendo miles de kilómetros hasta un puerto especializado, el cementerio de plataformas petroleras. Estos astilleros existen en el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. Son enormes complejos industriales, donde los gigantes de acero encuentran su final. Aquí, en tierra firme, comienza el acto final, el desmantelamiento átomo por átomo. Grúas portuarias gigantes levantan bloques de varias toneladas desde la barcaza y los depositan en una plataforma especialmente preparada. Y ahí es cuando entran en acción los verdaderos carniceros de acero. No hablamos de operarios con soplete, hablamos de tijeras hidráulicas gigantes montadas sobre excavadoras. Imagina las mandíbulas de un tiranosaurio, capaz de cortar vigas de acero de medio metro de grosor como si fueran ramas secas. Con un chirrido ensordecedor y un crujido brutal, destrozan la estructura en pedazos. Todo lo que resiste a las tijeras se corta manualmente con potentes cortadores de plasma. Es un espectáculo caótico, ruidoso y peligroso. Pero esto no es simple destrucción, es clasificación. Cada trozo de metal va a su propia pila. El acero al carbono común, a una. El acero inoxidable de las tuberías, a otra. El cobre de kilómetros de cables eléctricos, a una tercera. Aleaciones especiales, plástico, caucho. Todo se clasifica minuciosamente. Y aquí está el verdadero sentido de todo este proceso. Más del 95% del peso total de la plataforma petrolera se envía a reciclaje. Esas decenas de miles de toneladas de acero de alta calidad se fundirán en hornos y se transformarán en automóviles nuevos, vigas de construcción o incluso en nuevas plataformas petroleras. Es el ejemplo perfecto de un ciclo industrial cerrado. Pero a veces la historia termina de otra forma. Existe un programa llamado Rigs to Reefs, o sea, plataformas convertidas en arrecifes. Si la parte sumergida de la plataforma, la jacket, está completamente limpia y es segura, no la suben a la superficie, sino que la dejan ahí mismo, o la trasladan a una zona especial y la hunden. ¿Por qué? Porque después de 30 años en el mar, su estructura de acero se convirtió en un verdadero arrecife vertical, densamente poblado por corales, peces y otras criaturas marinas. Para muchas especies, estas construcciones se volvieron auténticos oasis en medio del desierto del fondo marino. Y destruir ese ecosistema causaría más daño que beneficio. Y así, el gigante de acero que toda su vida sirvió a la industria, al jubilarse, se convierte en un guardián silencioso de la naturaleza, un nuevo hogar para miles de seres marinos. Es un final hermoso y simbólico para un titán que regresó al seno del océano. Y para que mi canal también siga navegando las olas de YouTube, suscríbete. Cada año, en nuestro mundo se desmantelan entre 100 y 150 plataformas petroleras marinas. El peso total del acero que se recicla de una sola plataforma grande puede llegar a las 20 o 30.000 toneladas. Es el peso de 3 o 4 torres Eiffel. El costo de desmantelar una sola plataforma de aguas profundas es una cifra astronómica que puede superar los 100 millones de dólares. Y bajo el programa Plataformas a Arrecifes, solo en aguas mexicanas más de 500 estructuras antiguas se transformaron en arrecifes artificiales, convirtiéndose en hogar de millones de peces y un lugar favorito para buceadores. Es la prueba de que incluso después de su muerte, estos gigantes pueden seguir siendo útiles.